los franceses que vinieron a morir en la capital de Hitler y lo convirtieron en un infierno para todos los demás. Los tanques soviéticos rodearon los edificios uno por uno. Adentro, los franceses pusieron trampas, emboscadas con Panzerfaust desde las azoteas y los sótanos. Llevaban la cuenta, un tanque destruido, luego otro. De nuevo, una competencia sombría para ver cuántos podían derribar antes de ser arrollados. Había menos de 350 franceses voluntarios extranjeros, franceses con uniformes de las SS, y juraron mantener la línea, aunque eso los matara a todos, un fanatismo casi suicida. Este es el documental completo desde su marcha hacia el Reich hasta su última resistencia en las ruinas de Berlín. Después de sufrir pérdidas enormes en el frente oriental, los restos de la división Carlomagno se reagruparon lentamente cerca de Anklam, a unos 30 kilómetros al oeste de Swenemunde. Entre los primeros en llegar estaban los oficiales y unos 200 hombres de las secciones de transporte y logística, quienes apenas lograron escapar de los rusos durante la caótica retirada de Gross-Guestin el 4 de marzo. Estos sobrevivientes se marcharon al amparo de la oscuridad, justo antes de que los tanques soviéticos llegaran a sus posiciones. Para el 16 de marzo, el general de división de las SS Krukenberg y los maltrechos restos del batallón Fenet, poco más de 700 hombres de una fuerza original de miles, llegaron a la zona alrededor del mediodía. Curiosamente, a las tropas francesas que acababan de lograr huir del sitio de Kolberg y desembarcar en Swinemunde, no se les permitió unirse a sus camaradas. En su lugar fueron enviados al batallón de reemplazo en Wildflecken, a más de 400 kilómetros al suroeste. 2 días después, Krukenberg se presentó en el cuartel general de campaña de Heinrich Himmler cerca de Prenzlau. Regresó con una oleada de ascensos y medallas, muchas de ellas otorgadas póstumamente. Profundamente orgulloso del valor mostrado por sus voluntarios franceses, Krukenberg ahora llevaba la insignia del tricolor francés cosida con orgullo en la manga de su uniforme. Ese mismo día, el mayor de las SS Katzian fue enviado a Wildflecken con órdenes de recuperar el resto de las unidades de entrenamiento y reemplazo. Sin trenes disponibles, la fuerza reorganizada comenzó una larga marcha de 4 días hacia Neustrelitz. Llegando el día 21, su nuevo cuartel general se estableció en el pueblo rural de Karpen, a 10 kilómetros al este de la ciudad. Elementos de la división fueron entonces dispersados a pueblos cercanos. Pronto llegaron órdenes del cuartel general de las SS que exigían la reorganización de la unidad en un regimiento de granaderos para el 15 de abril. Esto seguiría la estructura de combate de 1945 de 2 batallones de infantería y un batallón de armas pesadas. La división Carlomagno estaba distribuida en varios asentamientos. El cuartel general del regimiento se estableció en Gramatin bajo el mando del coronel Zimmermann, quien más tarde fue reemplazado por el capitán Krupsch. La escuela de combate de la división fue reabierta en Gorgenhof, bajo la supervisión del teniente Weber. El batallón de armas pesadas bajo el mando del capitán Baude-Gossi estaba estacionado en Goldenbaum. Otras posiciones clave incluían Fürstensee, Wockel, Druin, Sino, Turo y Rodlin. El capitán Fenet continuó comandando el 57 batallón, mientras que el 58 batallón fue dirigido inicialmente por el capitán Jaus antes de que Krupsch tomara el mando. El capitán Roy dirigía una unidad de construcción y la gendarmería de campo estaba a cargo del teniente Goer y el teniente Fatin. A pesar de su fuerza disminuida, la división permaneció adscrita al tercer ejército Panzer del general de blindados Hasso von Manteuffel, que junto con el noveno ejército ahora formaban el grupo de ejércitos Vístula bajo el coronel general Gotthard Heinrichi, quien recientemente había reemplazado a Himmler. Mientras los soviéticos se preparaban para cruzar el río Oder, las tropas de Carlomagno quedaron bajo el mando de la guarnición de retaguardia de Feldberg y comenzaron a trabajar desde el 31 de marzo, construyendo trampas antitanque y fortificaciones alrededor de los lagos al este y sur de Neustrelitz. Pero la división ahora era poco más que un esqueleto, apenas 700 hombres.
La primera misión de Krukenberg fue reunir los elementos dispersos de su unidad. Esperaba recuperar un grupo del tamaño de un regimiento en Wilflecken, ahora reforzado con sobrevivientes de Kolberg, y localizar el batallón Martin, que había estado desaparecido durante mucho tiempo y que se había visto por última vez en Gotenhafen. El 27 de marzo, Krukenberg pronunció una arenga para sus hombres. Les recordó que no habían luchado como auxiliares sin rostro dentro del ejército alemán, sino como una división francesa independiente. Invocó su heroica resistencia al sur de Barenwalde, donde destruyeron 16 tanques soviéticos en menos de una hora, y elogió su valentía en Neustetten, pero sentía una reverencia especial por su última resistencia en Kolin, donde lucharon hasta la última hora del 5 de marzo, mientras el resto de las fuerzas alemanas colapsaban. Su resistencia permitió una ruptura parcial del cerco ruso. El general elogió no solo su ferocidad, sino también su disciplina, atribuyendo a ambas la supervivencia de muchos camaradas. Honró a los caídos en Kolberg, a los combatientes que aún resistían en Danzig y a los hombres dispersos que aún no habían regresado. Krukenberg habló de su misión compartida, el renacimiento de Francia dentro de un nuevo orden europeo, y enfatizó que solo aquellos que se habían probado a sí mismos en sangre y fuego podían proclamarse los futuros libertadores de Francia. Les instó a ver cada batalla no como un final, sino como un comienzo, y a continuar la lucha sin dudar. A principios de abril, el número de la división aumentó a casi 1000 con la llegada de nuevos voluntarios, soldados heridos que regresaban al servicio y reclutas que volvían de cursos especiales. Pero las grietas ya habían empezado a mostrarse. Las tensiones entre las facciones políticas dentro de la unidad causaron fricciones. La moral bajó, la disciplina se deterioró y varios hombres fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento por deserción y saqueo. Las órdenes de cavar trincheras y fortificar posiciones provocaron una ola de descontento, y fue solo gracias a su liderazgo personal que el recién ascendido capitán Fenet pudo mantener a su batallón bajo control. Finalmente, Himmler y Krukenberg tomaron una decisión drástica. La división se dividiría en dos: voluntarios listos para el combate y una unidad de construcción para aquellos que no estuvieran dispuestos a luchar hasta el final. Krukenberg se dirigió a sus hombres de manera directa. Les dijo que solo quería voluntarios. Aquellos que no tuvieran la voluntad de continuar permanecerían en las SS, pero como obreros, no como guerreros. Alrededor de 400 hombres, en su mayoría exmiembros de Miles, eligieron este camino. Fueron formados en un batallón de construcción bajo el mando reacio del capitán Roy, con el polémico oficial Corso Geromini al mando de una de sus compañías. Estos hombres estaban estacionados en Druin, separados de la fuerza principal de combate. Mientras tanto, 100 sobrevivientes del desaparecido batallón Martin se reincorporaron a la división después de escapar de Gotenhafen. Todavía se esperaban refuerzos. Más de 1000 hombres, liderados por el teniente coronel Hirscher, iban en camino desde Wilflecken. Habiendo comenzado su marcha la noche del 30 de marzo, también se esperaba a los hombres de la compañía de cañones de asalto de la división, quienes habían completado su entrenamiento en Bohemia Moravia, pero se vieron obligados a marchar como infantería después de perder sus vehículos Hetzer ante el grupo de ejército Schoner. Mientras tanto, en Francia se estaban produciendo grandes cambios políticos. El general de Gaulle había formado un nuevo gobierno provisional para agosto de 1944, mientras que el mariscal Pétain y los restos del régimen de Vichy habían sido trasladados por la fuerza por los alemanes a la ciudad de Sigmaringen. Estos trastornos políticos proyectaron una larga sombra sobre la división Charlemagne, dejando a muchos de sus miembros inseguros sobre su futuro y cada vez más aislados de la nación que alguna vez afirmaron servir. En los últimos días de abril de 1945, mientras el Tercer Reich colapsaba bajo el peso del avance soviético, los voluntarios franceses de la división Charlemagne fueron llamados una última vez. Su historia en Berlín, recordada por su comandante, el capitán Henri Fenet, y el general de división de las SS Krukenberg, se desarrolla como una odisea sombría en el corazón de la capital moribunda. A las 4 de la mañana del martes 24 de abril, Krukenberg recibió 2 llamadas urgentes, una de la oficina de personal de la Waffen-SS cerca de Fürstenberg y otra del cuartel general del grupo de ejércitos Weichsel cerca de Prenzlau. Se le ordenó, en nombre del alto mando, que se dirigiera de inmediato a Berlín y asumiera el mando de la destrozada 11ª División Panzergrenadier SS Nordland. Su antiguo comandante, el general Ziegler, acababa de ser relevado por razones de salud. Krukenberg recibió instrucciones de reportarse directamente con el general Hans Krebs, jefe del Estado Mayor del Ejército, y con el general de las SS Feiglin, enlace de la Waffen-SS en la Cancillería de Hitler. Habiendo presenciado el caos de operaciones anteriores, Krukenberg solicitó permiso para llevar consigo parte de su personal y un destacamento de voluntarios, hombres con experiencia en combate.
preferentemente aquellos entrenados en guerra antitanque. Se concedió el permiso y el capitán Henri Fenet, ya condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase por su valentía en Pomerania, recibió el mando de este destacamento. Al convoy, compuesto por 2 autobuses y 3 camiones, se le ordenó reunirse para la salida a las 8:30 am, en la salida sur de Austerlitz. Esa misma mañana, el segundo frente bielorruso del mariscal soviético Rokossovski lanzó un poderoso asalto, presionando al grupo de ejércitos Weichel y ganando terreno en la orilla occidental del Oder. Berlín estaba ahora casi rodeado, con los ejércitos del mariscal Zhukov y el mariscal Konev acercándose desde el este y el sur. El tiempo se estaba acabando. Horas antes, Krukenberg había recibido una orden separada por telegrama. Debía formar un batallón de asalto con los restos de la división Charlemagne y llevarlo a Berlín de inmediato. Este nuevo batallón de asalto se forjó con lo que quedaba del batallón 57 partes, del batallón 58 y las tropas de élite de la escuela de combate de la división, conocidas como la Compañía de Honor. La mayoría del cuartel general de la división se unió a ellos. Sus armas eran limitadas, principalmente fusiles de asalto MP-44 ametralladoras, MG-42 y lanzacohetes antitanque Panzerfaust. No había tanques ni artillería. Solo 500 hombres exhaustos pero decididos, avanzando hacia el corazón del infierno. Los caminos que llevaban a Berlín estaban atascados de vehículos y rezagados, soldados, refugiados, columnas destrozadas. Cerca de Nauen, el convoy francés fue atacado por aire por los soviéticos. Más adelante, cerca de Wustermark, fueron bombardeados por la artillería enemiga. Para evitar una mayor exposición, Krukenberg desvió la columna hacia el pueblo de Keitzen. Cuando se acercaban a un cruce de canal junto a las granjas de Falkenrader, ocurrió un desastre. 3 nerviosos milicianos del Volkssturm, al confundir la columna con una unidad enemiga, detonaron explosivos en el macizo puente de arenisca. Las explosiones cortaron su única ruta. Los vehículos no pudieron avanzar más. Los camiones fueron abandonados y se ordenó que regresaran a Neustrelitz. Varios se perdieron. 3 lograron regresar trabajosamente a Karpin, transportando a 90 hombres y varios oficiales, incluyendo a los tenientes Fatin, Herpe y al subteniente Wernicke. El resto del batallón se vio obligado a continuar a pie. Llevaron lo que pudieron, principalmente municiones y armas ligeras. Después de una extenuante marcha de 20 kilómetros por las afueras de un mundo moribundo, llegaron a Berlín desde el oeste. Avanzando por Marquardt, Glienicke y Gartau, los soldados exhaustos casi no encontraron defensa organizada. Solo se vieron a 3 chicos de las juventudes hitlerianas patrullando en bicicletas, armados con Panzerfaust. Los grandes puentes sobre el río Havel estaban barricados pero desiertos. Finalmente, después de horas de tropezar en la oscuridad y esquivar el estruendo de la artillería rusa, los hombres llegaron al extremo occidental de la ciudad. Se desplomaron en el bosque de Grunewald, cerca del puente de Pischelsdorf, llamado el Freibrücker, un objetivo clave para los artilleros soviéticos. Los proyectiles silbaban por encima, estrellándose contra los árboles y la tierra. Bajo los pinos, los hombres de la división Charlemagne intentaron descansar, sabiendo que habían llegado a las puertas de su batalla final. El capitán Fenet describió más tarde esa marcha como si hubiera sido un sueño, una procesión de pesadilla a través del fuego enemigo y el campo devastado. Habían estado caminando durante horas desde que la explosión del puente los obligó a abandonar sus camiones. El aire se había vuelto denso con los sonidos de la guerra, el traqueteo de las ametralladoras, el retumbar sordo de la artillería lejana, los susurros de pánico en sus propias filas. Sus músculos ardían de agotamiento, pero seguían adelante como hombres poseídos, decididos a llegar a Berlín, no como desertores, sino como guerreros. Mientras más se acercaban, más intensos se volvían los sonidos, hasta que incluso los árboles parecían temblar con las ondas expansivas de los proyectiles soviéticos. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, estaban entre los últimos en entrar antes de que el cerco soviético se cerrara por completo. Apretujados en el bosque oscuro, con el resplandor del fuego en el horizonte y el ejército rojo apretando su cerco, sabían que no habría vuelta atrás. Por delante solo les esperaba destrucción, muerte y las ruinas de la última resistencia del Reich. Una violenta explosión rompió de repente el inquietante silencio de la noche. Una aeronave soviética había dejado caer una bomba cerca, cuya detonación atronadora envió ondas de choque por todo el valle, sacudiendo los nervios ya desgastados por el cansancio. Durante un largo momento, el rugido resonó en la oscuridad antes de desvanecerse nuevamente en el silencio. Los hombres, endurecidos por meses de batalla,
volvieron a su sueño inquieto bajo los árboles del bosque de Grunewald. Mientras la ciudad de Berlín se preparaba para su agonía, el general de división de las SS Krukenberg se apoderó de un vehículo abandonado poco después de la medianoche. Acompañado por el capitán de las SS Pachur, corrió hacia la Cancillería. Llegando alrededor de las 12:30 de la noche del 25 de abril, allí, en una tensa sala de comunicaciones, esperaron durante horas. A las 3:30 de la mañana, Krukenberg fue finalmente presentado al general Hans Krebs, jefe del Estado Mayor del Ejército, quien lo saludó con cansada incredulidad. «Eres el primero en llegar», dijo Krebs sin rodeos. «Hemos ordenado a muchos oficiales y unidades venir a Berlín, pero tú eres el único que lo ha logrado». La defensa de la capital ya se había convertido en una causa perdida. Krukenberg recibió instrucciones de presentarse ante el general Helmut Weidling, quien fue nombrado recientemente comandante tanto del Cuerpo Panzer 56 como de la Defensa General de Berlín. El puesto de mando estaba ubicado en las oficinas de la Tercera Región Militar en Hohenzollern-Damm. Mientras tanto, el general de las SS Fegelein no aparecía por ningún lado. Al amanecer, cuando los voluntarios franceses despertaron bajo los pinos, Krukenberg regresó de la Cancillería y compartió las sombrías noticias. El cerco soviético ya se había cerrado completamente alrededor de Berlín durante la noche y ya se habían reportado profundas penetraciones enemigas en el sureste, particularmente en el distrito de Neukölln. Fue ahí, les dijo, donde comenzaría su batalla final. El batallón francés iba a ser absorbido por los restos destrozados de la 11ª División SS voluntaria Panzergrenadier Norrland, ahora compuesta por voluntarios noruegos, daneses y suecos, pero reducida a menos de 1.500 combatientes. Mientras los soldados observaban a las patrullas de las juventudes hitlerianas desplazándose por el bosque en bicicletas con Panzerfausts colgados al hombro, llegaron sus órdenes de marcha. La moral se elevó. Los camiones avanzaron hacia la ciudad en llamas. Todo alrededor, el cielo temblaba con los gritos de la artillería. Sin embargo, incluso en medio de este caos, los berlineses se movían por su ciudad con una extraña serenidad. No había pánico ni caos en las calles, solo una determinación tranquila y sombría, como si el alma misma de la ciudad hubiera aceptado su destino. Krukenberg regresó al campo deportivo del Reich a las 5 de la mañana, luego se dirigió a Hohenzollern-Damm, sin encontrar aún rastro de las defensas exteriores de la ciudad. En el puesto de mando del 56 Cuerpo Panzer, fue recibido por el coronel von Dubing y finalmente conoció al general Weidling. La situación era peor de lo que temía. A pesar de sus esfuerzos por organizar una defensa activa, Weidling solo contaba con su maltrecho cuerpo de ejército, los restos destrozados de la división Norrland, la división Panzer Münchersburg con menos efectivos, y una fuerza improvisada compuesta por Volkssturm, juventudes hitlerianas, guardias de la Cancillería y unidades de alarma ad hoc reunidas de oficinas de retaguardia, muchos de ellos mal entrenados y mal equipados. El sector de defensa C, que cubría el sureste de Berlín, había sido asignado a la división Norrland, pero su antiguo comandante, el general de división de las SS Ziegler, ya había perdido la esperanza de mantener la cohesión. Desmoralizadas y exhaustas, sus unidades estaban dispersas por las ruinas de la ciudad. Ziegler había pedido ser relevado y estaba esperando entregar el mando a Krukenberg. Cuando Krukenberg llegó al puesto de mando de la división, ubicado en una clínica pulmonar dañada en la calle Hasenheider, entre Kreuzberg y Neukölln, encontró el cuartel general en desorden, ya que recientemente había recibido el impacto directo de una bomba soviética. Ziegler lo saludó con una expresión sombría y una predicción igualmente lúgubre. No durarán más de 48 horas, advirtió. Solo le quedaban 70 hombres en el frente. El resto o se estaban retirando por su cuenta o estaban demasiado destrozados para pelear. Sus antes formidables regimientos de granaderos ahora apenas eran batallones con pocos efectivos. Al mediodía del 25 de abril, Ziegler transfirió oficialmente el mando a Krukenberg y se dirigió a la Cancillería. Krukenberg no lo volvería a ver hasta el 1 de mayo. Ahora, el peso de la defensa del sureste de Berlín recaía sobre los hombros de un francés convertido en comandante de las SS y unos cuantos cientos de voluntarios extranjeros. Krukenberg envió de inmediato a su oficial de enlace, el SS segundo teniente Patzak, para alertar al batallón francés que aún descansaba en el campo deportivo del Reich y prepararlos para moverse en los camiones restantes de Norrland. Pero justo cuando Ziegler se marchaba, estalló el caos en la entrada del búnker. Llegaron 2 o 3 transportes blindados de personal, llenos de soldados heridos que buscaban un hospital. Los centinelas franceses, incapaces de detener los vehículos, abrieron fuego, confundiéndolos con tropas enemigas. Uno de los vehículos respondió con una ametralladora, hiriendo a varios voluntarios franceses en la confusión. Fue un recordatorio aleccionador de lo fragmentada que se había vuelto la situación.
Amigo y enemigo comenzaban a confundirse entre los escombros. La división Nordland que Krukenberg había heredado era una fuerza esquelética, apenas 1.500 hombres con solo 6 cañones autopropulsados aún en servicio. Su artillería había sido reasignada a la reserva central de Tiergarten, y las unidades de suministro estaban dispersas alrededor de Pichelsdorf. Con frustración, Krukenberg emitió una de sus primeras órdenes. Las unidades subordinadas ya no podían moverse sin permiso por escrito. Pero esto era una ilusión nacida de la disciplina en tiempos de paz. La realidad estaba mucho más allá del control. Su orden no podía hacerse cumplir en el caos. La ciudad se estaba disolviendo, la cadena de mando desmoronándose. Y en las horas siguientes, su batallón improvisado de voluntarios franceses sería lanzado a una de las resistencias finales más brutales y simbólicas de la Segunda Guerra Mundial, en las calles destrozadas de Neukölln contra la abrumadora marea del Ejército Rojo. Cuando amaneció sobre la ciudad en ruinas, el general Krukenberg avanzó a pie por las devastadas calles de Berlín, buscando establecer contacto con la línea del frente que se desmoronaba. Al pasar junto a milicianos dispersos del Volkssturm, encontró a su comandante local, un Kreisleiter del partido nazi, que operaba desde un cuartel improvisado dentro de la tienda departamental Karstadt en Hermannplatz. Desde la ventana del primer piso, el hombre tenía una vista sombría de los alrededores. Informó que las tropas soviéticas habían tomado Treptow el día anterior. Quedaban débiles puestos avanzados a lo largo de la presa Urban y en Sonnenallee, pero apenas estaban armados y carecían de municiones. Las líneas de comunicación se estaban desmoronando. El sector de la estación de tren Gerlitzer había perdido a su comandante apenas 2 horas antes. Mientras tanto, después de soportar una noche inquieta interrumpida por un ataque aéreo cerca de Hasenheider, el capitán Fenet y sus voluntarios franceses fueron despertados antes del amanecer del 26 de abril. Sus órdenes eran apoyar un contraataque de Nordland hacia el ayuntamiento de Neukölln a las 5 de la mañana. Pero como se estaba volviendo típico en estos últimos días, la operación se retrasó. Cuando el asalto finalmente comenzó a las 6, la tragedia ocurrió casi de inmediato. El sargento de Estado Mayor Olivier de la Cuarta Compañía, que se había reunido con sus líderes de sección para recibir las instrucciones finales, fue sorprendido a campo abierto por un cañón antitanque soviético. La explosión atravesó al grupo sin previo aviso. 17 hombres murieron al instante. El propio Olivier resultó gravemente herido, al igual que el comandante de sección Fisselbrand. El aspirante a oficial Protopopov tomó el mando mientras los heridos eran retirados. Bennett recordó más tarde esos momentos con una claridad profunda y atormentada. Habían inspeccionado sus armas en las primeras horas cerca del parque Hasenheider. La ciudad estaba extrañamente silenciosa. El vidrio crujía bajo las botas mientras los centinelas patrullaban por las calles oscuras. El agua silenciosa del canal de Neukölln brillaba negra bajo el cielo nocturno. Luego vino el zumbido sordo de los motores sobre nuestras cabezas, seguido por el caos estruendoso de un bombardeo aéreo soviético. El suelo tembló, las ventanas se rompieron y los escombros llovieron, pero el enemigo no atacó. Cuando cayó la última bomba, volvió el silencio, una calma ominosa antes de la tormenta. Al amanecer, las compañías se reunieron en silencio cerca del ayuntamiento. Los tanques ya estaban esperando, enormes Königstigers, con sus temibles cañones de 88 milímetros esbeltos tanques Panther, colocados a pocos metros detrás, y bajos Sturmgeschütze descansando silenciosamente en las sombras. El plan era simple y desesperado. Los granaderos avanzarían junto con los blindados, despejando edificios y callejones, mientras los tanques proporcionaban fuego de cobertura. Cuando finalmente se dio la señal, los franceses se lanzaron al frente, bien distribuidos y disciplinados. Al principio no hubo resistencia. Luego vino el ritmo lento y martillante de las ametralladoras Maxim. Proyectiles antitanques soviéticos silbaron desde posiciones ocultas. Los hombres de Fenet se movían como veteranos, saltando de puerta en puerta, agachándose detrás de muros destrozados, trepando sobre escombros, esquivando el fuego de francotiradores desde los pisos superiores. Los tanques detrás de ellos rugieron al entrar en acción, escupiendo fuego que sacudía las calles e incendiaba los edificios. La infantería soviética permanecía mayormente oculta, confiando en sus armas pesadas para detener el asalto. Pero los franceses siguieron avanzando. Entonces, desastre. Una sección de reserva se acercó a un cruce de caminos, agrupados bajo la falsa seguridad de unas ruinas cercanas. Una repentina andanada soviética los golpeó de frente. La explosión destrozó cuerpos, lanzó a los hombres contra las paredes y convirtió la calle en un matadero. 15 hombres murieron en cuestión de segundos. Fenet, aturdido, solo pudo contar los cuerpos y seguir adelante. Aún así, el ataque continuó. Cuadra por cuadra, edificio por edificio, los franceses eliminaban al enemigo con granadas y bayonetas. La munición se estaba agotando.
Los hombres regresaban al puesto de mando por breves intervalos para rellenar sus cartucheras antes de desaparecer de nuevo en el caos. Los berlineses, ancianos y mujeres que salían de los sótanos, observaban asombrados. Algunos ofrecían tazas de agua o café. Otros intentaban compartir la poca comida que les quedaba. «Que tengan éxito», susurraban. Y luego los voluntarios desaparecieron de nuevo entre el humo, pero se avecinaban problemas. En ambos flancos se perdió el contacto con las unidades de apoyo. Los franceses se dieron cuenta de que estaban solos. Luego llegó un mensaje de la división. Si el ataque no ha comenzado, deténganse y esperen nuevas órdenes. Si ya comenzó, hagan su mejor esfuerzo. El ayudante de Fenet, el teniente de las SS von Wallenroth, fue a aclarar la situación. Cuando regresó, las noticias eran desalentadoras. Habían sido la única unidad en lanzar su ataque. Esa misma mañana, el 26 de abril, los soviéticos habían comenzado su asalto total a Berlín, y el frente se desmoronaba por todas partes. «Qué suerte la nuestra», murmuró Fenet. «Le hemos quitado medio distrito a Iván, y ahora nos dicen que lo abandonemos». Pero no había a dónde ir. «Nos quedamos aquí», decidió él. Si los flancos se estabilizaban, resistirían, y no pelearían donde estaban. Formaron un saliente defensivo, retirando hombres de la línea del frente para fortalecer los flancos. El ayuntamiento de Neukölln se convirtió en su nueva fortaleza. Pronto llegaron refuerzos en forma de un grupo de las juventudes hitlerianas, varios cientos de muchachos de entre 14 y 16 años. Estos jóvenes combatientes atacaron con una valentía temeraria y suicida, armados con fusiles más altos que ellos mismos y Panzerfaust aferrados con fuerza entre las manos. Se lanzaron a la batalla con un valor temerario. Muchos murieron, pero seguían avanzando, decididos a demostrarse dignos de los veteranos de las Waffen-SS que estaban a su lado. Los franceses y las juventudes hitlerianas lucharon como demonios, empujando a los soviéticos hacia atrás con una ferocidad que dejó atónito al enemigo. Docenas de tanques fueron destruidos. Los muertos soviéticos cubrían las calles, pero la presión solo se intensificó. Los mensajeros corrían entre edificios en ruinas para mantener el contacto entre las escuadras. El cabo Millet, de solo 20 años, tomaba las rutas más peligrosas sin dudar. Una y otra vez regresaba, tranquilo, callado y eficiente. Pero al final, la suerte se acabó. Cuando volvió a no entrar a la calle cerca del ayuntamiento, un proyectil soviético explotó cerca. Cayó al instante, su cuerpo se estremeció una vez antes de quedarse inmóvil. Fenet, ahora herido él mismo por una esquirla en el pie, fue arrastrado hacia la entrada del ayuntamiento. El enemigo estaba a solo 50 metros de distancia. Ordenó que las calles circundantes fueran despejadas. Con un bastón en una mano y un asistente a su lado, ojeaba de posición en posición, maldiciendo la herida y animando a los hombres. Los soviéticos lanzaron un asalto directo al edificio. Lo que siguió fue un combate salvaje a corta distancia. Granadas lanzadas desde las puertas, bayonetas chocando en las escaleras, rifles disparados a quemarropa en pasillos oscuros. Los franceses mantuvieron el ayuntamiento y luego lanzaron un brutal contraataque que hizo retroceder a los soviéticos. No había terminado. Una columna de tanques T-34 se acercó. Algunos fueron destruidos por Panzerfaust, pero otros siguieron avanzando. Un Koenigsegger preparó una emboscada cerca, escondiéndose en una calle lateral. Cuando los T-34 se acercaron, el cañón de 80 y 8 milímetros del Tiger se bajó. Fenet, escuchando desde cerca, podía oír las orugas del enemigo rechinando sobre las piedras rotas. Luego, crack, un destello cegador, un impacto directo. El T-34 se detuvo bruscamente con la torreta reventada. Humo y fuego salían de los restos. Nadie salió. El tanque estaba destruido. Los franceses seguirían luchando. El cabo Millet seguía tendido en la calle donde había caído, su cuerpo vestido con una guerrera de camuflaje verde y marrón, su cabello rubio cubierto de polvo, y el rojo vibrante de su rostro ahora apagado por la muerte. La andanada soviética lo había alcanzado en el costado, matándolo al instante. Sus camaradas lo llevaron con cuidado a un refugio. En su lugar entró Roger, un joven imponente de 19 años con cabello negro azabache, una intensidad fría en la mirada y el fuego del fanatismo en el alma. Se había unido a las Waffen-SS con solo 17 años, desafiando a un oficial que una vez le dijo que su forma de vida era demasiado dura para los franceses. «No para todos», respondió Roger, «y por eso mismo me estoy alistando». Había sobrevivido a 2 campañas sin un rasguño, pero el camino a Berlín había sido brutal. Apenas 2 días antes, durante el caos en el puente del Canal Volado, lo habían arrojado al agua, sus ojos se llenaron de arena y quedó ciego por un día. Ahora, con la vista recuperada, asumió el papel de mensajero y combatiente con una determinación estoica.
Para la tarde, la situación alrededor del ayuntamiento se había vuelto desesperada. El frente había colapsado en ambos flancos, dejando al batallón Charlemagne aislado. No había nadie a su lado, nadie detrás de ellos. Mantenían su posición solo por pura fuerza de voluntad y el espíritu feroz de hombres que no tenían intención de rendirse. Un pequeño sargento flamenco conocido como Cap tomó posición en una ametralladora y, él solo, controló toda una calle. Disparando a un asombroso ritmo de 1200 balas por minuto, barrió el área con una precisión mortal, cambiando de posición entre los escombros y muros destrozados para mantener desconcertados a los rojos. Cuando Fink, quien había estado sirviendo como muleta improvisada para el capitán Fenet, se inquietó, le entregó esa tarea a un joven de las juventudes hitlerianas cercano y corrió al frente para relevar a Cap. «Déjame encargarme, te vas a matar», dijo. Los dos hombres se turnaron, manteniendo la calle durante horas, asegurándose de no ceder ni un centímetro al enemigo. Pasaron 5 largas horas. Estaban completamente solos. Unos cuantos tanques con poco combustible y municiones permanecían cerca. El resto se había retirado. A pesar de estar aislado de la división, Fenet decidió quedarse en el ayuntamiento mientras existiera una ruta de retirada. Los soviéticos pudieron haber sellado su escape con solo 50 hombres, pero no lo hicieron. En cambio, lanzaron oleada tras oleada contra el frente y los flancos, con tanques y cientos de infantes. Pero cada intento fue aplastado. Los tanques fueron destruidos o forzados a retirarse. La infantería fue abatida antes de que pudieran siquiera acercarse. La calle retumbaba constantes y devastadores estallidos. En cada intersección había una explosión, a veces de tanques alemanes ocultos, pero más a menudo de la artillería soviética. El polvo llenaba el aire. Los tímpanos zumbaban. Se volvió imposible saber si el bombardeo se intensificaba o simplemente no tenía fin. Luego, alrededor de las 7 de la noche, los mensajeros del batallón regresaron con un informe escalofriante. Los tanques soviéticos habían llegado a Hermannplatz, a solo 900 metros detrás de ellos. Solo quedaban 2 calles abiertas y nadie sabía por cuánto tiempo era hora de irse. Fenet aprovechó una pausa en los combates para reunir a los sobrevivientes, tanto de las SS como de las juventudes hitlerianas, y retirarlos en coordinación con los tanques restantes. Llegaron a Hermannplatz sin oposición y encontraron frenéticos preparativos defensivos en marcha. Se habían improvisado barricadas con adoquines y los T-34 que los habían seguido ahora se mantenían a distancia. En cuestión de minutos, el ejército rojo tomó las últimas rutas que llevaban a la plaza. Los cañones de asalto franceses entraron en acción, destrozando los blindados soviéticos en un duelo atronador que iluminó el crepúsculo con restos en llamas. Tanque tras tanque estallaba en llamas, el horizonte brillaba de rojo por la destrucción. La infantería, curiosamente, permanecía oculta. A medianoche llegaron órdenes de retirarse. En el camino, el batallón se reunió nuevamente con Laboudet y su compañía número 1, que había pasado el día apoyando a la división contra brechas en otros sectores. Laboudet, con los ojos cansados y una expresión sombría, le informó a Fenet que había sido requerido, sin una cadena de mando formal, por otro oficial para cubrir una nueva brecha en las defensas. Aunque esto estaba fuera de la autoridad de Fenet, lo dejó en claro. Necesitaba a la compañía número 1. Eran la única unidad fresca que quedaba. Al menos déjenos a los franceses luchar juntos, suplicó. Expresó su frustración por lo desorganizada que estaba realmente la defensa de Berlín. Él esperaba que la capital estuviera defendida por formaciones regulares como la suya, pero la verdad era desalentadora. Berlín había comenzado su batalla final con no más de 2.000 a 3.000 soldados experimentados, en su mayoría restos del cuerpo blindado de Weidling, la división Nordland, elementos de la Leibstandarte y la SS francesa. El resto era un mosaico de juventudes hitlerianas, Volkssturm, policías ancianos y civiles armados apresuradamente. Aunque valientes, especialmente los muchachos jóvenes, carecían de estructura, artillería, tanques, combustible y municiones. El colapso llegó rápidamente porque nunca hubo una verdadera línea que sostener. A pesar de sus dudas, Fenet aceptó permitir que la compañía número 1 participara en una acción limitada antes de regresar. Antes de que Laboudet partiera, Fenet le tomó del hombro y lo miró a los ojos. «Debes regresar con los muchachos, ¿entiendes?» Hubo un silencio. Laboudet respondió: «No te preocupes, volveré». Pero su voz sonaba distante, vacilante, como si la hubiera forzado a salir. Le dieron la mano. «Hasta pronto, capitán». Fenet lo vio desaparecer en la noche con un nudo en el pecho. La forma en que se movía, la forma en que hablaba. Era la actitud de un hombre que sabía que no volvería. Fenet intentó sacudirse ese pensamiento. Sus nervios estaban destrozados, empeorados por la herida de bala que ahora lo obligaba a caminar con muletas. Laboudet volvería. Ya había demostrado su valía bajo fuego en Pomerania.
Lo que sus instructores decían antes sobre su timidez ya había quedado atrás. La batalla lo había transformado. Mientras Fennet estaba perdido en sus pensamientos, Roger se acercó con una silla y le pidió que descansara. «Ahora no, Roger», dijo. «Todavía había trabajo por hacer». Von Wallenrod había encontrado refugio en el Thomas Keller cerca de la estación de trenes Anhalter y llevó a los hombres allí para unas horas de sueño muy necesario. Bennett y el aspirante a oficial de Roth se quedaron atrás, tratando de conseguir un vehículo para regresar al puesto de mando de la división, pero ya no había combustible. El regimiento Norland cercano no tenía transporte y la ubicación del general era desconocida. Por ahora, los invitaron a descansar en un refugio antiaéreo que también servía como hospital improvisado. Mientras tanto, el general Krukenberg evaluó la situación. Desde la mañana, los tanques y granaderos habían destruido 30 tanques soviéticos, varios cañones antitanque y habían causado grandes bajas a la infantería roja. El sargento primero Olivier, quien había sobrevivido a la emboscada anterior, dejó la ambulancia cerca del Tiergarten e intentó reunirse con los hombres de Fennet. En cambio, fue requerido por el capitán de las SS Heller para comandar un par de cañones de infantería de 150 milímetros tripulados por reclutas novatos de la división Das Reich de las SS. Aunque apenas estaban entrenadas, las tripulaciones lograron destruir 9 tanques enemigos, disparando con precisión desde una avenida bien ubicada, pero la posición era vulnerable. Una descarga de los órganos de Stalin destruyó el primer cañón y a su tripulación. La segunda pieza fue movida a una calle lateral y siguió disparando hasta quedarse sin municiones. Olivier permaneció allí hasta las 5 de la tarde antes de ser rescatado por von Wallenrod y regresado al batallón Fennet, que ahora estaba apostado cerca de la ópera. Su cuarta compañía se redujo a 20 hombres. El aspirante a oficial Protopopov, que estaba al mando en su ausencia, incluso logró derribar un avión de reconocimiento soviético con una ametralladora. Los enfrentamientos con patrullas enemigas continuaron, pero el batallón resistió. El bombardeo aéreo había devastado su puesto de mando original, y Krukenberg recibió permiso de Korps, quien ahora se había trasladado de Hohenzollern a Wendlerstraße para mover el cuartel general de Norland. Pidió ser relevado de la responsabilidad del sector CI, en su lugar, tomar el control de una zona más céntrica. También señaló la presencia de 2 batallones de policía completamente equipados que descansaban cerca, cuya existencia de alguna manera había sido olvidada, pero que eran capaces de mantener la línea en lugar de su agotada división. La Nordland fue reasignada al John Darman Mark, y Krukenberg eligió los sótanos bajo la ópera como su nuevo centro de mando. El acto final se acercaba y el telón se estaba levantando. En las primeras horas del 27 de abril, el general Krukenberg regresó al cuartel general de la ópera, ahora el centro neurálgico de lo que quedaba de la división Norland. Su reunión con el general Weidling horas antes había sido tensa y frustrante. Krukenberg le había suplicado, insistiendo en que se permitiera a sus experimentados voluntarios extranjeros luchar como una fuerza unificada bajo sus propios oficiales. Weidling, visiblemente molesto, quería dividir sus fuerzas poniendo al teniente coronel Seifert a cargo de partes del sector Z, mientras que solo asignaba el área cerca de la Cancillería al general de las SS Maunkvik. Krukenberg se opuso. Temía que Seifert usara a sus franceses como carne de cañón, mientras convenientemente culpaba a las Waffen-SS por cualquier fracaso. Por fin Weidling cedió. Todo el sector SID quedaría bajo la autoridad de Monker, y se formarían 2 subsectores, uno bajo el mando de Seifert, cerca del Ministerio del Aire, y el otro bajo el mando de Krukenberg en la zona oriental delimitada por Dönhoffplatz, Kommandantenstraße y Alexandrinenstraße. La estación de metro Stadtmitte serviría como puesto de mando. Weidling se marchó sin más discusión. Sería la última vez que Krukenberg lo vería. Cuando regresó a la ópera alrededor de la 1 de la mañana, la mayoría del batallón de asalto francés estaba desplomada en la entrada de un edificio de apartamentos destruido en la plaza Belle Alliance. Agotados, estaban sentados medio dormidos, aferrados a sus armas. De las compañías originales solo quedaban fragmentos. La segunda compañía se había reducido a una sola sección. Su comandante, el teniente Pierre Michel, había sido gravemente herido la noche anterior. La tercera compañía, al mando del sargento mayor Pierre Rostallin, solo tenía 25 hombres restantes. La cuarta compañía, temporalmente bajo el mando del cadete Sergei Protopopov, había perdido toda una sección el día anterior en Neukölln. La primera compañía, comandada por el subteniente John Labaudet, había sido destacada y lanzada a los combates al norte del aeropuerto de Tempelhof. Uno de sus pelotones todavía intentaba mantener el canal Landwehr cerca de Hallisch Store,
luchando bajo intenso bombardeo y ataques de tanques. La escuela de combate de la división, bajo el mando del teniente de las SS Weber, ya había avanzado hacia la Cancillería del Reich. A las 5 de la mañana, para gran alivio del capitán Henry Fennet, la primera compañía se reincorporó al maltrecho batallón. Pero no fue un momento de celebración. El teniente coronel Seifert exigió de inmediato que se usaran para reforzar su sector, que se estaba desmoronando. Se envió una sola sección al norte y casi de inmediato fue aniquilada por la explosión de un proyectil. 2 murieron, 3 resultaron gravemente heridos. Cuando el amanecer se asomaba sobre la ciudad devastada por las bombas, el teniente de las SS von Wallenroth encontró refugio para la unidad en la taberna Thomas Keller, cerca de la estación de tren Anhalter. Allí, los hombres se desplomaron sobre bancas y mesas para unas pocas horas de valioso descanso. Fennet, que aún cojeaba por la herida en el pie, estaba acompañado por el aspirante a oficial Alfredo Durow. El dolor había empeorado y se detuvieron en el puesto de primeros auxilios del regimiento Dinamarca, en los sótanos del Reichsbank. Fennet, medio inconsciente, yacía en silencio durante horas. Al amanecer, un oficial anciano de la Wehrmacht lo ayudó a regresar al nuevo cuartel general de la división, que ahora se había trasladado a los sótanos de la ópera. Krukenberg, mientras realizaba una reunión informativa sobre la situación, los saludó calurosamente y elogió la valentía del batallón. Les dio el día para descansar y recuperarse antes de reorganizarlos en equipos compactos de 8 hombres para destruir tanques y apoyar a los blindados restantes de Nordland a lo largo de Leipziger Straße. Esa mañana, Krukenberg regresó una vez más a la Cancillería para reunirse con el general de las SS Wilhelm Mohnke, quien ahora era responsable del distrito gubernamental interno. Allí se encontró con el general Krebs, quien le dijo que el 12º ejército del general Benck había llegado a Werder, al oeste de Potsdam. Todavía no había noticias de un avance occidental, pero los estadounidenses seguían estando a solo 90 kilómetros de Berlín. Mohnke prometió todo su apoyo y puso a disposición de Krukenberg una compañía naval recién llegada por avión y estacionada cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, la última formación de tanques de Nordland, el batallón Panzer SS-503, todavía tenía 8 vehículos en funcionamiento y permanecería bajo el mando de Krukenberg. Estas eran sus últimas cartas de triunfo. En otras partes de la ciudad, la situación seguía siendo tensa. Exploradores rusos aislados avanzaron con cautela por la Blücherstraße hacia el canal Landwehr, pero los grandes asaltos aún no se reanudaban. Mientras tanto, la artillería caía implacablemente sobre el centro de la ciudad. La ópera y el barrio gubernamental circundante eran bombardeados continuamente. Finalmente, el cuartel general fue trasladado de nuevo, primero al Schauspielhaus y luego a los túneles profundos de la estación de metro Stadtmitte. En el camino, el batallón pasó por la calle Franz Osesker, donde un viejo oficial médico comentó que los hugonotes, protestantes franceses que huían de la persecución, se habían asentado allí siglos atrás. Ahora sus descendientes defendían el mismo terreno bajo el uniforme negro de las Waffen-SS. Más avanzada la tarde, el batallón se reunió de nuevo bajo tierra. Krukenberg entregó personalmente cruces de hierro a quienes las habían ganado en Neukölln. Por un breve momento hubo alegría. Los franceses cantaron, pasaron cigarrillos y dulces, y se dieron palmadas en la espalda. Pero faltaba un hombre. ¿Dónde estaba Le Baudet? Solo cuando se acercaba la noche, el aspirante a oficial de la CAS llegó con lo que quedaba de la primera compañía. La Baudet, explicó, había salido antes para inspeccionar una posición en los túneles de Louvain y les había ordenado que se reunieran en el punto de encuentro si no regresaba. Nunca regresó. Más tarde supieron que la Baudet había sido abatido a tiros mientras cubría la retirada de sus hombres. Tenía solo 22 años, fue el tercer voluntario aceptado en las SS francesas y estaba orgulloso de ello. Krukenberg confirmó los detalles. La primera compañía había estado combatiendo en un sector mejor preparado, con barricadas y tanques atrincherados cerca de la calle York. El pelotón de Delacasse mantenía una de las barricadas, mientras que el grupo menguante de Croisil, reducido a 20, custodiaba los túneles de Louvain. En un momento se encontraron con un joven civil francés aturdido que deambulaba entre los escombros, preguntando cómo podía regresar a la pequeña fábrica donde trabajaba. Fue surrealista. Los hombres de Croisil se escondieron bajo un pórtico esperando un contraataque. Robelin intentó guiarlos de regreso a la fuerza principal, pero nunca se les volvió a ver. El pelotón de Croisil ahora era solo de 14 hombres apoyados por un solitario soldado de la Wehrmacht, un aviador y un único combatiente del Volkssturm.
Solo les quedaba una ametralladora funcionando, pero su espíritu seguía intacto. A las 2 p.m., un pequeño contraataque permitió que un mayor de la Wehrmacht evacuara a sus heridos. Llegaron 7 tanques. Las tropas soviéticas, inseguras de la fuerza de los defensores, dudaron. Algunos, disfrazados de civiles, se acercaron con una carreta, pero les dispararon y se dispersaron. En un departamento, un berlinés anciano suplicó a los franceses que retiraran las cajas de municiones que temía atraerían el fuego soviético. Adentro había Panzerfaust, un regalo del destino. El primer T-34 que se acercó, Croisil no logró darle, pero fue destruido por el soldado de la Wehrmacht con un impacto directo. La comunicación seguía siendo escasa. Los mensajeros desaparecían. Las noticias se convertían en rumores. Sin embargo, el subsector Stadtmitter cayó sin mayor resistencia en manos francesas. A lo largo de los flancos, los regimientos Danmark y Knorr mantuvieron sus líneas entre los escombros al sur de Holmenstrasse. Si los soviéticos atacaban con fuerza, se les ordenó retroceder gradualmente hacia posiciones fortificadas ya preparadas a lo largo de Wesselstrasse y Ritterstrasse, donde se habían excavado nidos de ametralladoras y posiciones antitanque en las ruinas. A nivel de mando, cada unidad mantenía un tercio de su fuerza en reserva, tropas de asalto que podían maniobrar rápidamente a través de brechas abiertas en las paredes de los edificios para contrarrestar las incursiones soviéticas. Otro tercio permanecía en relativo descanso en Leipziger Straße, una arteria clave donde tanques y escuadrones franceses cazatanques se movían entre los escombros listos para atacar. El resto de los voluntarios, junto con los ingenieros de Nordland, esperaban bajo tierra en los sótanos de la ópera y el edificio Allianz, listos para el próximo golpe soviético. Por ahora estaban resistiendo, pero la tormenta aún no había pasado. La defensa del subsector Stadtmitte flaqueó no por falta de valor, sino por indecisión y demora. El teniente coronel Seifert, encargado de desprender efectivos para reforzar el área, lo hizo de manera lenta, fragmentando la defensa desde el principio. Los refuerzos llegaban poco a poco desde todos los rincones del Reich en colapso. Voluntarios de las SS de toda Europa, incluso una compañía de aprendices de radar naval trasladados por aire durante la noche, equipados con rifles italianos anticuados y sin experiencia de infantería. Estos hombres fueron apostados en los flancos, como una delgada línea de contención para proteger contra infiltraciones repentinas de sectores vecinos. La artillería, que nunca se integró adecuadamente en el plan defensivo, se improvisó bajo el mando del coronel Burlermann, jefe de artillería del 56 Cuerpo Panzer. Estas piezas de artillería estaban ocultas en el Tiergarten, protegidas del reconocimiento aéreo, y luego posicionadas en entradas clave de calles cerca de Unter den Linden, listas para disparar contra cualquier blindado soviético que irrumpiera desde el norte. Aún así, la situación general era confusa. A pesar de las repetidas consultas, los defensores tenían poca idea de lo que se avecinaba. Cuando el general de división de las SS Krukenberg llegó esa tarde a su puesto de mando asignado, un vagón de metro abandonado con ventanas rotas y sin electricidad, en lo profundo de la estación Stadtmitte-U-Bahn, no encontró mucho más que una tumba. Poco después, un proyectil atravesó la bóveda de la estación, dejando a 15 hombres heridos. Fueron evacuados rápidamente al refugio subterráneo del Hotel Adlon, donde el jefe médico de Nordland, el coronel Dr. Zimmermann, había instalado un hospital de campaña. El capitán Henry Fenay estaba dentro de la estación cuando impactó el proyectil. Herido días antes por una bala de ametralladora en el pie, se movía lentamente apoyado por el aspirante a oficial Durau. Las noticias del mundo exterior eran desalentadoras. El 12º ejército del general Wenck había llegado a Potsdam, pero era poco probable que lograra abrirse paso a tiempo. Las fuerzas soviéticas ya habían llegado a Prenzlau, donde el OKH había estado estacionado hasta hace poco. Cualquier camarada que aún estuviera esperando en Neustrelitz ahora estaría envuelto en su propia batalla. Esa noche se ordenó al batallón francés desplegar centinelas. Se enviaron 2 equipos antitanque hacia Belle-Alliance-Platz, uno bajo el mando de von Wallenroth y el otro bajo el mando del sargento primero Lucien Hennecart. Hennecart, de 38 años y venerado como una figura paterna entre los más jóvenes, era conocido por caminar tranquilamente bajo el fuego de artillería con las manos en los bolsillos, diciendo célebremente: «Estoy demasiado viejo para convertirme en un cadáver». Hacía mucho que se había ganado sus galones de oficial, pero aún no los había recibido. Pasaron las horas y ninguno de los equipos regresó. A medida que aumentaba la presión, Bennett cojeó por las calles destrozadas hasta Stadtmitte para conferenciar con Krukenberg. El general, con el rostro serio, le informó sobre la situación. Todo el batallón debía ser desplegado en Belle-Alliance-Platz para bloquear el acceso soviético a la Cancillería del Reich por Wilhelmstrasse y Friedrichstrasse. «Iré yo mismo», dijo Fanet, pero Krukenberg lo detuvo. «Ni siquiera puedes mantenerte en pie. Da tus órdenes desde aquí. Eso es una orden». Fanet protestó. «General, no puedo quedarme aquí mientras mis hombres están allá afuera».
Entonces me es imposible creer que obedecerás órdenes, respondió Krukenberg. No insistas. La estación volvió a temblar cuando otro proyectil atravesó la escalera. 15 hombres más cayeron. En la superficie, la batalla seguía furiosa. El punto focal ahora era Bell Alliansplatz, donde el equipo de combate Danmark, al mando del segundo teniente de las SS Bachmann, mantenía su posición. Sus zapadores intentaron demoler el puente de Halles Stor, pero no lograron derribarlo por completo, dejando un estrecho camino abierto para los tanques. A las 2:30 p.m., el primer T-34 soviético cruzó. Fue destruido segundos después, pero más lo siguieron. Al anochecer, el equipo de combate Dirksen fue obligado a retroceder hacia Friedrichstraße, retirándose por túneles bajo las calles, mientras 6 tanques soviéticos llegaron a Wilhelmplatz, frente a la Cancillería, antes de ser destruidos. Al amanecer del 28 de abril, los restos de Nordland se extendían desde Spittelmarkt hasta Kochstraße. Los blindados del regimiento Panzer SS-11 y un puñado de King Tigers del batallón Panzer SS-503 fueron desplegados entre el Tiergarten, Unter den Linden y Leipziger Straße. Los voluntarios franceses pasaron la noche en el sótano del Schauspielhaus y cerca de la estación de metro Stadtmitte. Allí, el oficial Eric Lefebvre describió más tarde el extraño silencio de su puesto de mando subterráneo. Mantas dividían las habitaciones, velas proporcionaban una luz parpadeante, muebles recogidos de edificios bombardeados, agua de tuberías rotas se filtraba por las paredes y se acumulaba en el suelo, mientras el rugido de la batalla retumbaba arriba. Durante la noche llegaron informes. Los blindados soviéticos se estaban concentrando de nuevo en Bell Alliansplatz. Krukenberg temía que se abriera una brecha hasta su propio cuartel general. Sin demora, envió 2 equipos antitanque, uno dirigido por el teniente de las SS Weber, compuesto por tropas de la escuela de combate, y el otro dirigido por Hennekart, formado por hombres de enlace. Mientras tanto, la patrulla del teniente de las SS von Wallenroth se dirigió hacia Wilhelmstraße. Al amanecer, Friedrichstraße se había vuelto intransitable, atestada de escombros, cráteres de proyectiles y túneles de U-Bahn destruidos. El principal avance soviético fue a lo largo de Wilhelmstraße. El sargento Eugenio Bolo, un plomero tranquilo de Pantin, conocido por sus compañeros como Jejen, se agachó detrás de una puerta destruida. Cuando un solitario T-34 apareció, levantó tranquilamente su Panzerfaust, quitó el seguro, apuntó y disparó. La llamarada trasera rugió detrás de él. La ojiva salió disparada hacia adelante a 45 metros por segundo. Se estrelló contra el casco del tanque soviético y detonó con un rugido enorme. La torreta salió volando y el fuego envolvió la máquina. Bolo se cubrió mientras la metralla y las ondas de choque sacudían la calle. Era su 4ª baja confirmada. Anteriormente había destruido un tanque Iosif Stalin en Pomerania y 2 T-34 en Neukölln. Hoy había sumado otro más. Pero el enemigo se adaptó rápidamente. Pronto surgió el patrón que se repetiría en todo el frente. Los morteros soviéticos de 120 milímetros bombardearon las calles primero, abriendo el camino. Luego los tanques abrieron fuego con proyectiles de 85 milímetros y 122 milímetros volando las fachadas de los edificios y arrasando los nidos de ametralladoras. Bajo la cobertura de humo y polvo, otros tanques avanzaron para retirar a sus tanques inutilizados y abrir rutas para nuevos asaltos. El aire se volvió denso con el olor a caucho quemado, yeso y el hedor enfermizo de la muerte. El polvo se pegaba a todo, apagando el camuflaje de los uniformes franceses y difuminando los bordes de los escombros. Las motas marrones y verdes de sus chaquetas ahora solo eran parte del gris. Seguían luchando, pero la tormenta se acercaba con toda su fuerza. Para la mañana del 28 de abril, los sonidos de la batalla se habían vuelto tan constantes que ya nos sorprendían al oído. El retumbar de la artillería y el crujir de las armas ligeras se mezclaban en un zumbido de fondo, inevitable, pero de alguna manera adormecedor. El capitán Henri Fenay, aún cojeando y con moretones por su herida anterior, encontró a Krukenberg de mejor ánimo ese día. El general, complacido con el desempeño del batallón, concedió la solicitud de Fennet de reincorporarse al frente junto a Fink y el destacamento de municiones. Esa mañana, los soviéticos cruzaron el canal cerca de Halles Stor, usando puentes construidos apresuradamente. A partir de entonces, la batalla se convirtió en una lucha salvaje y cuerpo a cuerpo entre montones de escombros y edificios en ruinas. Las bajas aumentaron drásticamente no solo por las balas y los proyectiles, sino también por el colapso de edificios bajo el fuego directo de la artillería. A pesar del asalto, los granaderos de Nordland y los voluntarios franceses mantuvieron sus líneas con una determinación desesperada, sufriendo solo penetraciones menores. Las unidades antitanque francesas, luchando sin vehículos blindados, morteros ni artillería, desempeñaron un papel decisivo.
Entre ellos, el sargento Eugenio Bolo continuó con su asombrosa racha. Después de destruir 2 tanques en Neukölln, ese día destruyó 6 más con Panzerfaust. En la mañana del 29 de abril, a la luz parpadeante de las velas en la estación Stadtmitteruban, el general Krukenberg le otorgó la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, elogiando su valentía en francés ante una sala llena de camaradas atónitos y orgullosos. Se confirmó la destrucción de más de 108 tanques soviéticos en su sector, siendo los franceses responsables de al menos la mitad. Era un testimonio tanto de su furia como de su habilidad. Ese día, Krukenberg ordenó al capitán Fenet que permaneciera en el puesto de mando, aunque el resto del batallón fue redesplegado a Bell Allianzplatz. Los hombres que no estaban en la línea de fuego descansaban en los sótanos del Schauspielhaus, donde algunos pasaban el tiempo usando viejos disfraces de teatro. Incluso ahí, los aviones y la artillería soviéticos eran una amenaza constante. El cadete oficial Protopopov, un ruso blanco y feroz antibolchevique, derribó un avión soviético con una ametralladora en una posición antiaérea improvisada junto a la catedral francesa. Más tarde ese día, Bennett llegó a Kochstrasse a través de túneles con la ayuda de Fink. Atravesando ruinas y patios, llegaron a una línea de fuego donde el teniente de las SS, Weber, el intrépido comandante de la escuela de combate, le mostró los restos de otro T-34 destruido a solo 3 metros de su posición. Llamas titilaban en su casco mientras Weber explicaba el balance del día. 5 o 6 tanques destruidos, ataques de infantería aplastados. No tenían artillería, ni granadas, ni morteros, solo Panzerfausts, MG-42 y pura fuerza de voluntad. Y aún así, mantuvieron la línea. De regreso en el puesto del batallón, la moral seguía extrañamente alta. Los mensajeros, ansiosos y con los ojos desorbitados, presumían de la última emboscada. Roger y sus camaradas habían descubierto un edificio lleno de tropas soviéticas. Se infiltraron en los sótanos, les prendieron fuego y cubrieron las salidas. Cuando el fuego obligó a los soviéticos a salir, los franceses los acribillaron con rifles de asalto y granadas. Cuando se disipó el humo, 50 enemigos muertos yacían esparcidos por la entrada y los escombros circundantes. Mejor que el cine, murmuró Roger, todavía cubierto de hollín. Mientras tanto, la patrulla de von Wallenrod no había regresado, y pronto todo el batallón fue arrastrado a la picadora de carne en Bell Allianzplatz. En la estación de U-Bahn-Kochstrasse, otros 6 tanques fueron destruidos. Un edificio ocupado por los soviéticos fue incendiado, y sus ocupantes que huían fueron aniquilados por los franceses que esperaban. En la mañana del 29 de abril, otro asalto de tanques fue detenido, pero los soviéticos respondieron con un bombardeo brutal que sacudió cada edificio controlado por los franceses. La batalla había llegado a su fase más brutal. Cada hora traía nuevas oleadas soviéticas. Los hombres competían por destruir tanques con Panzerfaust como cazadores en un safari grotesco. El sargento Roger Albert ya había destruido 3 tanques y fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, al igual que el sargento mayor Rostein de la tercera compañía. El batallón ahora mantenía una posición avanzada a solo cientos de metros de la Cancillería del Reich. Cuando los tanques soviéticos se retiraron, la infantería comenzó a infiltrarse en las ruinas usando granadas y lanzallamas. Aún así, los franceses resistieron. Los hombres heridos se negaron a ser evacuados, regresando a sus puestos con vendas ensangrentadas y los ojos ardientes. El sargento primero Olivier, herido 3 veces, regresó a comandar la 4ª compañía una y otra vez, pero las bajas seguían aumentando. Los aspirantes a oficial Le Magnon, Villot y Protopopov cayeron en combate, muertos en callejones y escaleras. La noche del 29 al 30 de abril fue un infierno. La ciudad ardía en todas direcciones. Las explosiones iluminaban el cielo. La esperanza ahora descansaba en el ejército del general Benck, pero el silencio del mando solo profundizaba la creciente duda. En un momento, el teniente de las SS, Weber, llegó para ver a Fenet, trayendo consigo a Bolo y a Albert. Los 3 se habían convertido en símbolos endurecidos de la lucha. Momentos después, los tanques soviéticos volvieron a avanzar. 2 fueron detenidos con Panzerfausts, pero el fuego de respuesta fue brutal. Los edificios se derrumbaron bajo el impacto de los proyectiles. En el puesto de mando de Fenet, el polvo llenaba el aire tan densamente que los hombres apenas podían respirar. No podían ver más de medio metro. La mampostería se derrumbó, hiriendo a varios. Todo el semisótano parecía a punto de colapsar. Una tronera cuidadosamente hecha se había convertido en un enorme agujero, ahora un blanco directo para el fuego de los tanques. Afuera, Wilhelmstrasse ya no era una calle, sino una zona de guerra llena de cadáveres y acero retorcido. Los franceses casi se habían quedado sin municiones, sin comida, sin tiempo, pero seguían luchando aferrándose a las ruinas de una capital moribunda.
Para el 30 de abril, la tormenta había alcanzado su punto máximo. La infantería soviética ahora maniobraba para rodear el edificio que albergaba el puesto de mando francés. Al este, en Friedrichstraße, intransitable para los tanques, el equipo de combate Christensen libraba feroces combates desde el amanecer. La línea del frente se había replegado entre 150 y 200 metros más allá de Kolkstraße-U-Bahn y Puttkamerstraße. Los soldados soviéticos se habían dedicado a disparar como francotiradores desde los pisos superiores de los edificios cercanos, disparando a cualquier cosa que se atreviera a moverse. Pero no habían asegurado los niveles inferiores, y los franceses incendiaron esos edificios usando pilas de papel almacenadas en los sótanos. Con el fuego y el humo como escudo, ejecutaron una retirada controlada, a pesar de la insistencia del teniente de las SS Weber en mantener la posición hasta el final. La nueva línea defensiva se estabilizó alrededor del cruce de Puttkamerstraße y aunque los edificios estaban dañados, los patios ofrecían cobertura y rutas de comunicación. Un edificio, aún en su mayoría intacto, se convirtió en el nuevo puesto de mando avanzado. Su planta baja estaba llena de obras de arte. Dos mujeres civiles todavía vivían ahí y al principio se negaron a irse. Mientras los hombres se instalaban, los morteros soviéticos de 120 milímetros reanudaron el bombardeo con una precisión aterradora, bombardeando todo lo que no había sido reducido a escombros. Probablemente fue durante este bombardeo infernal que el aspirante a oficial Protopopov fue asesinado. Él caminaba junto al sargento mayor Rostein cuando un proyectil explotó en el patio, destrozándolo con la metralla. Mientras tanto, un contraataque imprudente de la vieja guardia de la oficina principal de seguridad fue aniquilado cuando intentaron avanzar y establecer nuevos puestos de avanzada. Luego vino el tercer ataque de tanques del día. Los tanques soviéticos avanzaron en formaciones cerradas de 7 u 8, tratando de abrumar a los equipos de Panzerfaust con pura superioridad numérica. Pero los franceses no flaquearon. Los dos primeros tanques fueron destruidos, bloqueando a los demás. Los vehículos restantes intentaron recuperar sus restos, pero fueron rechazados bajo una lluvia de fuego. Cuando sus cañones apuntaron a las posiciones francesas, el sargento mayor Rostein permaneció en su puesto de observación en el segundo piso de un edificio bombardeado. Desde ahí tenía una vista clara de Wilhelmstrasse. Un tanque Iosif Stalin disparó un proyectil que destrozó el techo sobre él y lo sepultó bajo los escombros. Durante mucho tiempo sus compañeros creyeron que estaba muerto, pero finalmente, aturdido y tambaleándose, salió de los escombros y regresó al puesto de mando, como un fantasma y cubierto de polvo. Ahí, el capitán Fenet le informó sobre el reconocimiento que acababa de recibir, junto con el sargento Albert, por destruir un cuarto tanque. Las cruces de hierro fueron entregadas en un patio momentos antes de que otra andanada soviética hiciera que todos se lanzaran a cubrirse. Nubes de polvo llenaron el aire y nadie podía ver ni un paso delante de ellos. Todo era gris y quieto hasta la siguiente explosión. En el flanco izquierdo, el teniente de las SS Christensen llegó desde Korkstrasse con botellas de vino, esperando levantar los ánimos. En el flanco derecho se perdió el contacto con los restos de la división de tanques Müncherberg. Los soviéticos habían llegado a la estación de trenes Anhalter a menos de 300 metros de las posiciones francesas. Pero en Potsdamer Platz, uno de los dos últimos tanques King Tiger de Nordland, el 314 al mando del sargento SS Diers, aún mantenía su posición, con su cañón de 88 milímetros dominando Saarlandstrasse. Había destruido varios tanques soviéticos que intentaron abrirse paso. De regreso en el puesto de mando, las filas del capitán Fenet habían sido diezmadas. Solo quedaban 3 figuras de alto rango. Esa misma noche, otros 3 de Carlomagno recibieron la Cruz de Caballero, más que cualquier otra unidad extranjera en la batalla por Berlín. Su cuenta ascendía a 62 tanques enemigos destruidos. Una décima parte de todos los blindados soviéticos en la ciudad había caído ante ellos. En otro lugar, el teniente de las SS Wilhelm Weber, herido después de destruir su 13º tanque soviético, visitó la puesto de socorro de la Cancillería. El general de las SS Moenke, profundamente impresionado, recomendó de inmediato la Cruz de Caballero para Weber, Fenet y el sargento primero Apollo. En la mañana del día 30, sin que Krukenberg lo supiera, el general Weidling había reunido a sus comandantes restantes en el Wendler Block. Ni Krukenberg ni Mohnke, a pesar de comandar la línea principal de resistencia, habían sido invitados. Para entonces, el fuego de artillería se había intensificado. Los órganos de Stalin ahora cubrían el centro de Berlín. Quedaban 4 tanques de Nordland, pero cada uno había sido inmovilizado por impactos directos. Aún así, sus cañones disparaban desde posiciones estáticas. La munición estaba colocada previamente a lo largo de Leipziger Straße, pero a medida que avanzaba el día ocurrió algo extraño. La habitual reunión informativa vespertina fue cancelada. Luego, cerca de la medianoche, el bombardeo soviético cesó abruptamente. Era anormal, ominoso. Esa noche llegó una extraña oleada de refuerzos.
Alrededor de 100 hombres de la Oficina Principal de Seguridad, muchos armados solo con rifles y acompañados por algunos mayores y capitanes de las SS. La mayoría tenía entre 50 y 60 años, valientes pero sin entrenamiento reciente para el combate real. A pesar de su buena voluntad, las pérdidas fueron graves. Los soviéticos tenían francotiradores de élite escondidos por todas partes. Cualquiera que se asomara por una ventana recibía un disparo. El aspirante a oficial de la CAS, quien había liderado valientemente desde el primer día, fue alcanzado por una bala de francotirador y evacuado. Mientras tanto, el joven Viku, de apenas 18 años, y su hermano de sangre Roger estaban cazando francotiradores en los tejados. Regresaron brevemente para informar de su éxito, pero se habían quedado sin granadas. Se llenaron las chaquetas con granadas de huevo y cargas explosivas. Luego desaparecieron de nuevo en el infierno. Viku regresó solo, con la cabeza baja. «Acabamos con ellos, capitán», dijo, pero Roger resultó herido. Roger entró tambaleándose poco después, con sangre corriéndole del ojo. Un fragmento lo había golpeado arriba del párpado. Lo sentaron en el único sillón del edificio, donde pronto cayó inconsciente. Viku lo llevó al puesto de socorro y regresó solo. Pobre Roger. El doctor dice que perdió un ojo, y tal vez el otro también. Sin embargo, Viku tuvo suerte. Ese día, un proyectil antitanque golpeó los escombros detrás de los cuales se estaba refugiando. Quedó inconsciente, pero ileso. Horas después volvió a ponerse de pie. Ahora se hizo cargo de la sección de Roger, con el rostro serio y jurando venganza. Al caer la noche, una calma extraña se apoderó del lugar. Nada se movía en la calle, excepto el T-34 en llamas junto a su posición. Las llamas danzaban sobre los restos, proyectando una luz violenta contra las ruinas ennegrecidas. Sobre los tejados, un halo de fuego color rosa parpadeaba contra la noche llena de humo. Los últimos defensores del Reich, reducidos a muchachos y hombres destrozados, observaban y esperaban el amanecer. Mientras la última noche de abril caía sobre las ruinas humeantes de Berlín, el crepitar de las llamas se mezclaba con los ecos lejanos y confusos de la batalla. Pero en medio de ese caos surgieron sonidos que ningún soldado podía ignorar. Gritos agonizantes provenientes de sótanos y callejones cercanos. Inconfundiblemente voces de mujeres, clamores que ya no tenían un tono humano. Aullaban con una desesperación pura, de esa que no nace de la guerra, sino de la brutalidad de lo que siguió en su sombra, los gritos de civiles, mientras los hombres del este desataban su salvajismo. Al amanecer, los tanques rojos volvieron a aparecer. Los escuchamos antes de verlos, motores rugiendo al encenderse, orugas retumbando como cadenas de hierro sobre la piedra. Pero su formación era mala, desordenada, su avance descuidado. Eso nos dio tiempo y varios Panzerfaust fueron suficientes para detener la primera oleada en seco. Se retiraron bajo una lluvia de fuego. Como era de esperarse, el castigo vino después. Proyectiles de artillería y de tanque impactaron en los edificios que ocupábamos. Cada explosión sacudía las paredes agrietadas hasta que toda la estructura parecía tambalearse sobre sus cimientos. El yeso del techo caía como si fuera nieve. A veces el aire se convertía en una niebla asfixiante de polvo de piedra y hollín, reduciendo la visibilidad a unos pocos pies. Habíamos sobrevivido a docenas de bombardeos como ese, pero este se sentía diferente. No se detenía. Morteros, proyectiles de tanque, fuego antitanque, todo nos golpeaba en oleadas y aún así resistíamos. Weber, tan implacable como siempre, trajo al joven sargento Eugene Bolo, que ya tenía 4 tanques destruidos. Luego llegó Roger Albert asegurando haber destruido un 4º tanque también. Ahora los hombres se estaban peleando por conseguir bajas enemigas. No había suficientes Panzerfaust para todos. Competían por el derecho a disparar. Mientras más duro luchábamos, más rusos llegaban. El edificio donde estaba nuestro puesto de mando, antes sólido, ahora gemía como una bestia herida. Las grietas en la fachada se ensancharon. Sabíamos que el final estaba cerca, pero retrasé la evacuación tanto como pude, porque retroceder 50 metros significaba ceder todo el frente, y estábamos a solo unos cientos de metros de la Cancillería del Reich. Los rojos debieron pensar que estábamos acabados. Lanzaron otro asalto con tanques, pero esta vez se saltaron la preparación de artillería. Estaban equivocados. 2 tanques más fueron destruidos, un tercero quedó inutilizado. Se dieron la vuelta y huyeron, pero no antes de marcar nuestra posición. Luego vino la represalia. El aire se llenó de escombros, los techos cedieron y varios hombres quedaron sepultados. Nuestra tronera ahora era un agujero gigante, un faro para cada arma soviética en la zona. Toda nuestra cuadra estaba siendo flanqueada, todas las salidas quedaron bajo fuego. No había opción. Teníamos 10 minutos, quizá menos, antes de ser sepultados vivos. Iván estaba demasiado distraído para notar los incendios que encendimos a sus espaldas. Encendimos fuego en los sótanos llenos de papeles. Mientras los soviéticos se convertían en bomberos, nos escabullimos bajo fuego.
con granadas explotando detrás de nosotros. Sorprendentemente, no perdimos a nadie en la huida. Solo uno de cada 3 edificios seguía en pie en el páramo que cruzamos. A las 6 p.m., como registró más tarde Krukenberg, nos reorganizamos en un bloque más compacto y defendible. Una red de patios interiores nos dio algo de respiro, pero el peligro aún acechaba cerca de Friedrichstraße. Colocamos centinelas rápidamente. Los morteros de 120 milímetros nos encontraron casi de inmediato. La infantería volvió a entrar en masa y tuvimos que lanzar un contraataque solo para ganar unos cuantos metros. Los hombres de la oficina principal de seguridad lo llevaron a cabo con gran ánimo, pero a un alto costo. Luego vino otro ataque de tanques soviéticos. Esta vez habían aprendido. 7 u 8 tanques avanzaron como uno solo, muy juntos, tratando de superar nuestro fuego disperso, pero habían calculado mal. Los tanques de adelante fueron destruidos, los demás quedaron bloqueados, y su retirada fue recibida con una segunda andanada, mientras los rechazábamos una vez más. El ritmo nunca disminuyó. El sargento mayor Rostein fue sepultado de nuevo. El segundo piso se derrumbó sobre su puesto de observación. Lo encontraron una hora después, aturdido pero con vida. Le otorgué la Cruz de Hierro en el patio. Roger Albert II, 4 tanques en su haber. Justo cuando les estrechaba la mano, otra oleada de proyectiles nos envolvió. El polvo era tan denso que no podíamos ver ni respirar, reducidos a fantasmas tosiendo. El agua era escasa, el sueño llegaba a ratos. Nuestras mejillas estaban hundidas, los ojos encajados, las manos cubiertas de mugre, y aún así nada de eso importaba. El reflejo nos guiaba. Esta vida se había convertido en nuestra única verdad. Granadas, rifles, llamas, todo nos resultaba tan natural como respirar. No pensábamos en el mañana. No había un mañana. Cada hora traía más tanques, más infantería roja, más intentos de sacarnos con granadas o lanzallamas. Nuestras bajas aumentaban. Solo los gravemente heridos eran evacuados. El resto se curaba como podía y regresaba. El sargento primero Olivier ya había sido herido 3 veces y había regresado 3 veces. Casi todos nuestros oficiales subalternos estaban muertos o gravemente heridos. Lavadet, Protopopov, Belot, Lemañón ya no estaban. Weber, el incansable cazador de tanques, finalmente fue evacuado. Solo quedaban Duro y von Wallenrod. Uno orgulloso de haber recibido una cruz de hierro de manos de un oficial de Nordland, el otro tranquilo y sereno, el corresponsal de guerra convertido en guerrero. Nuestro nuevo puesto de mando era una biblioteca, con las paredes llenas de libros y obras de arte invaluables. Uno de nosotros encontró un libro ilustrado sobre España. Los hombres se sentaban a hojearlo en silencio, mirando los soleados pastizales que tal vez nunca volverían a ver. Sabíamos que la biblioteca no sobreviviría la noche. Nada sobrevivió. Berlín era ahora un mundo diferente, un infierno resplandeciente de polvo y fuego. El cielo arriba había desaparecido, solo quedaba una nube baja de hollín. Cada explosión aumentaba la neblina y siempre venían los tanques, uno tras otro. Nos agachábamos detrás de las puertas, en las ventanas, con el dedo en el gatillo. Cada Panzerfaust disparado era como una sentencia de muerte. Una llamarada, una explosión, un tanque menos. Luego venía el siguiente. Los soviéticos intentaron arrastrar sus restos bajo la cobertura del fuego de artillería, pero nosotros estábamos esperando. La noche no trajo silencio, solo el cambio de tonalidad de la pira de la ciudad. Las llamas danzaban sobre las ruinas, iluminando el horizonte destrozado con un resplandor rojo. Figuras se movían a lo lejos, algunas reales, otras imaginadas. La ciudad se había convertido en un horno viviente. En su corazón, frente a la Cancillería, los voluntarios franceses de Carlomagno resistían firmes, rodeados, agotados, pero no vencidos. Su razón para vivir se había convertido en su razón para morir. Para la tarde del 1 de mayo la infantería soviética había sido reforzada y comenzó a lanzar oleada tras oleada de ataques en estrecha coordinación con los tanques T-34. Los defensores franceses de la división Charlemagne, ahora reducidos a un batallón esquelético, permitieron que los tanques se acercaran peligrosamente antes de disparar a quemarropa con Panzerfausts, mientras sus rifles de asalto mantenían inmovilizada a la infantería que avanzaba detrás. A pesar de la presión abrumadora, los soldados soviéticos luchaban por ganar terreno y caían en masa mientras intentaban avanzar detrás de la muralla rodante de blindados. Desde apenas 300 metros de distancia, el Ejército Rojo concentró sus tanques, usándolos como búnkeres móviles desde los cuales avanzaba la infantería. Pero los edificios ocupados por la SS francesa ofrecían ángulos de tiro dominantes. Los defensores permitieron que el enemigo se acercara lo más posible antes de desatar su poder de fuego, sabiendo que un solo error podría hacer que todo el frente se desmoronara. La defensa de la Cancillería del Reich ahora dependía de cada contraataque exitoso. En una ocasión, un tanque soviético rompió la línea y tuvo que ser destruido a solo 30 metros detrás del frente, casi provocando un colapso antes de que otro disparo detuviera el vehículo.
A medida que avanzaba la tarde, la posición francesa se deterioraba. El edificio que habían defendido durante horas se había reducido a un esqueleto de lo que fue su estructura original. El fuego de los lanzallamas soviéticos dirigido a las tablas de madera colgantes provocó un incendio que pronto amenazó con envolver a los defensores. Sin agua ni herramientas, los hombres solo podían retrasar el avance del fuego. George, un joven exbombero parisino, hizo lo que pudo, pero finalmente regresó, ennegrecido y exhausto, declarando que el fuego era imparable. Para las 6 p.m. el edificio ya no era defendible, y se dio la orden de reubicarse en las ruinas de la oficina principal de seguridad, a solo decenas de metros de distancia. La reubicación se llevó a cabo en silencio, y sin que los soviéticos lo detectaran. Los defensores establecieron nuevos puestos de vigilancia en los sótanos que aún daban a la calle. En su flanco estallaron disparos cuando las fuerzas soviéticas atacaron un sector vecino, ganando un poco de terreno, pero sin lograr desalojar a las tropas de Charlemagne. En el sótano de la nueva posición, iluminado solo por una vela, el capitán Fenet entregó cruces de hierro a varios de sus hombres sobrevivientes. Aunque la ceremonia carecía de la grandeza de los desfiles y las banderas, fue solemne, casi espiritual. Rostros demacrados, ojos hundidos y uniformes sucios daban testimonio de las últimas horas de una resistencia sobrehumana. Esa noche, el batallón francés tomó el control de un sector de una unidad vecina que había sido reasignada para defender la Cancillería del Reich. Llegaron noticias de que el puesto de mando de la división Nordland se había trasladado al interior de la propia Cancillería. Al mismo tiempo, se estaban llevando a cabo celebraciones. Eugen Bolo, quien había destruido su 7º tanque soviético ese día, fue condecorado con la Cruz de Caballero. Tropas francesas y alemanas de las SS de la Leibstandarte Adolf Hitler compartieron chocolate y vino entre las ruinas, conmemorando no la victoria, sino la supervivencia y la camaradería. El día había transcurrido con más éxito de lo que había predicho el prisionero soviético capturado días antes. Al amanecer del 2 de mayo, los centinelas de Charlemagne descubrieron que el frente, una vez más, se había replegado. No quedaban tropas ni a su izquierda ni a su derecha. Las patrullas confirmaron que la línea principal ahora se había desplazado al Ministerio del Aire. El batallón se retiró allí sin resistencia y se encontró con tropas de la Luftwaffe, quienes les informaron que las negociaciones de rendición estaban en marcha. Pronto se acercaron vehículos con banderas blancas. Los soldados soviéticos llegaron desarmados, ofreciendo cigarrillos. Todo había terminado. El comandante de la Luftwaffe confirmó la noticia. La guarnición alemana se había rendido, pero Fenet y sus hombres, reacios a aceptar este destino pasivamente, decidieron actuar. Evitando las patrullas soviéticas, los sobrevivientes se deslizaron en los túneles de U-Bahn. En la estación Stadtmitte solo encontraron escombros dispersos. En la estación Kaiserhof, justo detrás de la Cancillería, descubrieron la verdad final e irrefutable. Los vehículos rusos se movían libremente por las calles de arriba. Los muros de la Cancillería, antes fieramente defendidos, guardaban silencio, y la guerra en Berlín había terminado. Fenet bajó silenciosamente la escalera y les dijo a sus hombres: se acabó. Los rusos están por todas partes. El Führer está muerto. Los restos del batallón entonces tomaron una decisión final: intentar abrirse paso hacia el oeste. Navegaron cautelosamente por las líneas del U-Bahn cubiertas de escombros, usando bayonetas y las manos desnudas para despejar las secciones colapsadas. Pero en Potsdamer Platz les esperaba un descubrimiento sombrío. Los túneles corrían por encima del suelo, haciendo imposible ocultarse. Decidieron esconderse hasta el anochecer. Un túnel de bloques bajo un puente ferroviario ofrecía un refugio temporal. Sin embargo, mientras se acomodaban, también llegó un grupo de Volkssturm, lentos y ruidosos. Su presencia atrajo a una patrulla soviética que barrió la zona. Los voluntarios franceses contuvieron la respiración mientras los soldados soviéticos pasaban a solo unos pasos, a veces deteniéndose justo frente a sus escondites. La tensión se rompió cuando una parte de su barricada cedió bajo las botas soviéticas. Fueron descubiertos. Les confiscaron los relojes y las armas. Un soldado soviético borracho reconoció a Roger Albert como un hombre de las SS. A pesar de una breve intervención de un guardia, el ruso regresó, apuntó su pistola y ejecutó a Albert en el acto. La columna fue llevada marchando frente a la Cancillería del Reich, que ahora estaba en manos de saqueadores soviéticos. Cientos de tanques retumbaron por el Tiergarten hacia la puerta de Brandeburgo, que, aunque marcada y dañada, aún seguía en pie, desafiante. Cerca de la medianoche, el sargento mayor Rostajing y otros 16, que dormían entre las ruinas del Potsdamer Bahnhof, fueron despertados por exigencias de rendirse o enfrentar la demolición. En otro lugar, el general de división de las SS Krukenberg continuaba con su propio intento de escape. Después de cruzar el Spree, ordenó labores de reconocimiento para localizar una ruta de escape viable. Cuando 2 oficiales no regresaron,
Krukenberg lideró él mismo el destacamento francés. Al intentar pasar por el Hospital Charité, le negaron el paso. La instalación había sido declarada una zona neutral bajo control soviético. Al girar hacia el norte se topó con elementos de la Nordland, incluido el general de las SS Ziegler y varios receptores de la Cruz de Caballero, entre ellos el cazador de tanques francés Bolo. Al amanecer del 2 de mayo, los soviéticos abrieron fuego contra su posición. Obligado a retirarse una vez más, el destacamento de Krukenberg se dirigió hacia Gesundbrunnen, esperando avanzar hacia Wittenau, pero en Lortzingstraße, morteros soviéticos bien dirigidos golpearon con brutal precisión. El intento de ruptura había comenzado, pero para la mayoría de los de Charlemagne, la guerra terminó no con la rendición, sino con la captura en las ruinas de una ciudad que ya no existía. Mientras los restos de la división Nordland y los voluntarios franceses de las SS avanzaban hacia el norte a través del caos del centro de Berlín, la ciudad a su alrededor colapsaba en un infierno de fuego, polvo y muerte. Cerca de Siegelstrasse, el intento de ruptura se tambaleó. En la esquina de una intersección devastada, el general de las SS Ziegler fue herido de muerte en un bombardeo de artillería soviética que también hirió a varios otros del grupo, incluidos los que acompañaban al general de las SS Krukenberg. La infantería enemiga, que ahora se infiltraba en los distritos del norte, abrió fuego a corta distancia, obligando a los sobrevivientes a abandonar su intento de salir de la ciudad y retirarse una vez más hacia el corazón de las ruinas. Mientras pasaban por el barrio, se encontraron con los restos calcinados del último tanque Tigre operativo que Krukenberg había entregado a la Cancillería del Reich apenas el día anterior. Estaba destruido y abandonado en el puente Weidendammer. No había señales de su tripulación. La zona circundante, inquietantemente silenciosa y abandonada, aún estaba libre de la ocupación soviética a las 9 de la mañana de ese día, solo unas horas antes del colapso final. A las 3 de la tarde del 2 de mayo de 1945, toda resistencia organizada en Berlín había cesado. Los cañones enmudecieron. Esa misma noche, mucho más al sur, las fuerzas alemanas en Italia y Austria también capitularon, marcando un final definitivo a la guerra del Tercer Reich en Europa. El general de división de las SS Krukenberg, ahora un comandante fugitivo en una ciudad de cenizas, logró desaparecer durante varios días. Con un pequeño grupo de camaradas encontró refugio en el distrito de Dahlem, en el extremo occidental de la ciudad, pero Berlín ya no era un campo de batalla, ahora era una prisión. En algún momento de los días siguientes, Krukenberg se presentó ante las autoridades soviéticas en Steglitz, concluyendo así el capítulo final de los voluntarios franceses de las SS y su trágica y brutal resistencia en medio de los últimos estertores del Reich de los 1000 años. ¡Qué batalla! Realmente fascinante y brutal. La increíble determinación mostrada por las SS francesas en Berlín es algo que todavía genera debate hasta el día de hoy. Rodeados, superados en número, combatientes extranjeros defendiendo una capital que nunca fue suya, y aún así, muchos se negaron a rendirse hasta el final. ¿Por qué? ¿Fue por ideología? ¿Hermandad? ¿Negarse a ser olvidados por la historia? No creo que haya solo una respuesta, y eso es lo que lo hace tan poderoso. Estos hombres no eran solo soldados, eran símbolos de algo más grande, de algo perdido. Esta siempre ha sido una parte menos conocida de la guerra, enterrada bajo titulares más familiares. Así que estoy realmente orgulloso de haberla compartido con tanto detalle, de darle a su historia el espacio y la profundidad que merece. Déjenme saber qué piensan. ¿Por qué creen que lucharon con tanta determinación? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Y con eso concluimos el video de hoy. History por su apoyo realmente significa muchísimo para mí. Un enorme agradecimiento a mis increíbles patrocinadores. Si te gustaría apoyar el canal o tener acceso a contenido exclusivo, los enlaces a mi Patreon e Instagram están aquí abajo. Espero que hayas aprendido algo nuevo y, como siempre, nos vemos en la próxima aventura. Cuídate y hasta pronto.